Empezar este año sin querer comérmelo, sino disfrutarlo, hacer las cosas despacito y con cuidado. No tengo grandes promesas ni deseos en relación al podcast, porque no necesito que crezca, ni que cambie, ni que pasen cosas muy diferentes a las que ya suceden. Es un año de consolidar la que está y agradecer que existe este espacio. Me gusta entrevistar, lo puedo hacer y a algunos les resulta útil. Todo bien. Puedo mandarme la parte o vacilar, como dicen en España, diciendo que es el archivo oral de historias de diseño más grande, pero no sirve de nada porque igual a nadie que no sea a mí le interesa actualizarlo y guardarlo, etiquetar episodios y hacer de esto una herramienta útil para más gente. Seguiré igual hilando algodón y creyendo que vale la pena escuchar y contar historias. Esto es una apuesta por la oralidad y el hacer despacio, en contra de lo que impera, el contenido de un minuto y las imágenes fuertes y atrapantes. Vamos al entrevistado de hoy, que también trabaja sobre historias o narrativas, pero otro tipo de narrativas. Pablo Dávila Castañeda es un diseñador español que se dedica a las narrativas, que ayudan a organizaciones a concretar su identidad o sus estrategias de cambio. Hablamos de la creación gráfica para cine, porque Pablo escribió un libro con entrevistas a diseñadores. Nos cuenta su visión de los diferentes proyectos en los que trabaja y cómo se van retroalimentando. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Me llamo Pablo Dávila Castañeda y soy director de arte y redactor creativo. Hago narrativas. ¿Y qué estudiaste? Yo estudié comunicación audiovisual en Madrid, en la Universidad Complutense, y luego hice lo que se llamaba un ciclo de técnico de grado superior de gráfica publicitaria, o sea, diseño gráfico. ¿Y qué te llevó a las narrativas? Pues me llevó a las narrativas querer hacer algo con sentido. La verdad, yo durante mucho tiempo trabajé en marketing de cine, sobre todo como diseñador gráfico, haciendo carteles y haciendo pues muchas piezas gráficas para la promoción de películas en muchos escenarios diferentes. Pero luego empecé a colaborar con entidades sociales así de manera un poco voluntaria y ahí me empezaron a encargarme cosas de diseño, pero también un poco a nivel de contenido. Y vi que me divertía mucho más hacer publicaciones, hacer contenidos y que para mí tenía mucho más sentido. Y desde entonces voy combinando las dos cosas. Trabajo para promoción de cine, pero sobre todo hago narrativas para la transformación social. ¿Y qué es esto de las narrativas para la transformación social? A ver, ¿me das un ejemplo? Pues mira, por ejemplo, trabajo mucho para una entidad aquí en España que se llama COCENFE, Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Y es como un gran paraguas de un montón de asociaciones en todo el país que defienden los derechos de personas con discapacidad física y orgánica. Y tienen un departamento de comunicación que funciona muy bien, desde el que hacen un montón de campañas y de publicaciones. Entonces, pues yo aporto con mis narrativas un vehículo para que ellos comuniquen lo que quieren comunicar. O sea, básicamente es proporcionar un relato gráfico o verbal con el que movilizar a la gente, ¿no? ¿Y cómo es este proceso? ¿Cuánto de participativo tiene con las personas con discapacidad este proceso de armar una narrativa? Pues depende del caso, porque claro, las narrativas pueden ser una campaña, puede ser ilustrar un informe o puede ser contar, como dice para COCENFE, 40 años de actividad.
Y entonces, en función de cada caso y del presupuesto, hago, antes de ponerme a escribir o a diseñar la narrativa gráficamente, hago una investigación y esa investigación a veces incluye una participación. Trabajo mucho con una researcher que se llama Raquel López Vázquez, que me ayuda a identificar esos puntos claves de la narrativa, vivenciando cosas con mis clientes, ¿no? Por ejemplo, hay una de las entidades miembros de COCENFES, la Federación Española de Parkinson, que nos encargó una narrativa estratégica, ¿no? Un plan de comunicación a medio plazo para conseguir sus objetivos. Y entonces ahí hicimos una serie de entrevistas a distintos agentes implicados en el trabajo de esta federación. Fuimos a una actividad en un centro que atiende a personas con Parkinson, a hacer una actividad con pacientes. Y bueno, visitamos distintos ¿Y recursos. qué eran estas actividades con pacientes? ¿Qué tipo de cosas Pues, hacen? por ejemplo, tienen un centro aquí en las afueras de Madrid, es como una especie de centro de día donde acuden a hacer actividades creativas, musicoterapia, estimulación psicomotriz y cosas así. Entonces, eso también nos daba como sobre todo lo importante para hacer una buena narrativa es, a partir de identificar a quién te diriges y para qué, quién habla, ¿no? Quién está comunicando. Entonces, era muy importante, sobre todo en estos casos en los que hay cierta condescendencia, ¿no? Con las personas con discapacidad y tal, entender muy bien cuál es la voz de esa gente, ¿no? Y quitarse cualquier sesgo que uno tiene y, bueno, partir de su realidad, que muchas veces no es tan trágica como a veces se percibe, ¿no? O sea, por eso es importante, ayudar a la comunicación desde su propia voz, porque, bueno, pues son personas muy resilientes que se organizan de manera cada vez más profesional para conseguir sus objetivos de inclusión. Perfecto, pero cuando vos hablas de esto de quitarse los sesgos, ¿vos te referís justamente a eso de que tenemos el sesgo de que la situación es muy trágica o hay otros sesgos en relación al Parkinson? Porque debemos tener muchos. Claro, por ejemplo, en concreto con Parkinson, pues hay grandes mitos como que el único síntoma son los temblores, que es una enfermedad que tiene que se manifiesta de las mismas maneras en cualquier paciente, que es una enfermedad de personas mayores, y todo eso tiene muchos matices. El temblor no es el único síntoma, no es una persona que afecte solo a personas mayores y no evoluciona igual en todos los casos. Entonces, pues todas esas perlitas hay que identificarlas bien y luego pues contarlas. Por ejemplo, para Parkinson hicimos al hilo de este plan de comunicación luego una campaña específica que se llamaba Vive sin miedo, tienes una red, porque estaba dirigida fundamentalmente a personas recién diagnosticadas en un primer momento sienten pánico ante la incertidumbre, ¿no? Y para contrarrestar ese pánico, que es a veces más un límite mayor o algo más limitante que el propios síntomas, se hizo esta campaña con un folletito donde se explicaban todos los antídotos al miedo y a esa incertidumbre que se puede encontrar en la red de asociaciones de Parkinson. ¿Y esto para vos es diseño estratégico? Bueno, esto en concreto, pues no sé si se llama diseño estratégico, porque además lo que yo hago no suele tener unos KPIs súper evidentes. Yo lo que hago es aterrizar estrategias en relatos, ¿no? Y esos relatos aterrizarlos en un artefacto, que suele ser un libro, a veces es una página web, a veces es una publicación más sencilla. Y bueno, son como narrativas al servicio de estrategias, pero que no es un plan estratégico con indicadores súper precisos, pero sí a mí todos mis clientes me transmiten que las narrativas afianzan las estrategias. En ese sentido lo digo. Pero bueno, a vos te gusta mucho como saltar de un formato al otro, ¿no? Siempre que hago una entrevista pido materiales y en tu caso me llegó un libro, una película, una serie, un programa, como cosas en diferentes formatos. ¿Qué pasa en los saltos de formatos? Es que en realidad son todo narrativas. El mecanismo siempre es el mismo, lo que varía es la escala y el público y el escenario, digamos, porque eso, yo aparte de estas
publicaciones que hago y estas narrativas para entidades sociales, que también las hago para empresas en temas de sostenibilidad y tal, pues desarrollo proyectos propios que también tienen un sentido social. Lo que pasa es que más yo he reciclado todo mi bagaje en marketing de cine escribiendo proyectos de ficción. Publiqué una novela en 2018 que se llama Ellos Encantados. Ah, pensé que era una serie de como un audiovisual. Es una novela que ahora mismo está en desarrollo para convertirse en una película. Y a partir de ahí, pues yo he escrito otros proyectos de cine. Acabo de volver de Canarias, por ejemplo, de un laboratorio de guión que se llama Isla Aventura, donde nos han tutorizado durante 6 meses para desarrollar una película, y que es un largometraje de animación que es entretenimiento, pero tiene lo que llamó un productor que conocí en el laboratorio él lo llamó caballo de Troya, que es utilizar un formato y, digamos, un lenguaje aparentemente comercial o fácil de asimilar, así por un público amplio, pero que esté basado en temas profundos, ¿no? Y en una voluntad de aportar algo que haga avanzar, ¿no? Como una Y buena comedia. exacto, ¿No? exacto, Porque una exacto. buena comedia es eso, que, o sea, puede tener un tema muy profundo y ser como de base triste, pero sin embargo hacerte reír en el Pues, por medio. ejemplo, eso en la novela es lo que más me han, es lo que más me han alabado, que es, una lectora me dijo: "Gracias por hacer reír con verdades como puños". Y sí, es que sobre todo eso, a mí, me parece que también trabajando para entidades sociales y tal, que veo que ahí ponen tantísimo esfuerzo en campañas de sensibilización y tal, mi deseo es que eso llegue a altavoces mucho más potentes o bueno, o que juegan en otra cancha, que es el imaginario colectivo, ¿no? O sea, creo que hay pocas cosas con tanta capacidad de transformación como la ficción, ¿no? Bueno, eso de querer cambiar imaginarios comunes o imaginarios colectivos es algo como muy difícil, ¿no? Porque de alguna manera es esto de cambiar los sesgos o las cosas que tenemos como muy internalizadas. Es muy difícil y además es un poquito grandilocuente, pero yo creo que hay ya mucha gente que está intentando eso, generar un concepto de sociedad donde quepa más gente, ¿no? Y yo creo que la ficción es un arma potentísima para eso y en eso estoy. Esta entrevista es parte de las listas España y Diseño, Arte y Diseño Social, Diseño Inclusivo, Diseño Gráfico y Salud y Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web, en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. Muchos temas se repiten y las listas van tomando forma. Cada lista podría funcionar como un pequeño curso sobre un tema. Algunas son cursos cortos que en 10 episodios se terminan y otras pueden llegar a ser una manera de investigar el tema, como por ejemplo la lista de salud y diseño, que tiene ya 63 episodios y sobre la cual escribimos 2 libros de entrevistas. Otros temas aparecen y me dan ganas de profundizar en ellos armando una lista. Eso es el caso de las narrativas. Recientemente entrevisté a José Luis Roncero, que nos contó sobre las narrativas sociales en el episodio 639. También con César Astudillo hablamos de narrativas para movilizar recursos y voluntades. Eso fue el episodio 640. Ahora sigamos escuchando a Pablo, que tiene mucho más para contarnos.
que hace poco escribiste un libro, ¿no? Te dedicaste por un tiempo a entender la comunicación y, o sea, cómo la tipografía apoya al cine. ¿Querés contarnos de ese trabajo? Sí, un libro que se ha publicado hace muy poco que se llama La vida gráfica de las películas. Es un libro de entrevistas en el que 11 personas que se dedican a la creación gráfica para cine cuentan las claves de su oficio, ¿no? Y entonces, el libro recorre toda la vida de una película y va parando en cada una de las fases en las que lo gráfico es fundamental, ¿no? El libro se llama La vida gráfica de las películas y empieza con una diseñadora que se llama Ana Linde, que se dedica a hacer dosieres de películas, desde que la película es una mera sinopsis, y termina con la responsable del archivo gráfico de Filmoteca Española, donde las películas y todo su material gráfico terminan, ¿no? Como en el archivo nacional, por llamarlo así. Y entre medias, pues hay un montón de profesiones que son poco conocidas así individualmente, pero que sin embargo pues son muy importantes para que una película exista. Por ejemplo, diseñador de producción que es quien hace toda la estética de la película durante el rodaje, ¿no? Dentro de ese rodaje, una grafista que se dedica a hacer todas las piezas gráficas que juegan en la acción, todos los cuadros que salen, los libros que salen, los carteles, los documentos, todo eso lo hace una grafista. Un dibujante de storyboard, un fotógrafo de rodaje, cuyas fotos se utilizan a veces dentro de la acción o sobre todo para la promoción de la película. Un cartelista, una agencia que se dedica a hacer la narrativa de estreno que tiene un montón de piezas gráficas y el responsable de diseño de Movistar Plus, que es una plataforma que se encarga de que tanto el propio menú de la televisión como el branding de los contenidos pues esté bien hecho. Y entonces de reunir a todas estas personas, pues ha salido como un relato identitario, ¿no? Que es lo que a mí me gusta, como hacer así retratos corales que son pues lo que yo llamo narrativas biográficas. Y bueno, y de ahí pues salen, aparte de descubrir unos oficios muy curiosos con los que en realidad cualquier persona que ve series o películas está familiarizado, aunque no sepa quién los hace, pues salen otras cosas que, según me dice la gente, son interesantes, ¿no? O sea, pues se habla sobre relaciones laborales, porque en el cine las hay de muchos tipos y han cambiado mucho. Por ejemplo, mucha gente me comenta que la energía que había en los rodajes, que era como muy castrense, como que el cine tiene algo de ejército y que eso ha ido cambiando con el tiempo y que hay unos tiempos más lógicos, se tiene más en cuenta la conciliación, la energía no es tan dura, no se grita tanto, cosas así. Y luego en relación con el diseño, pues hay muchos elementos que yo creo que a cualquier persona que se dedica a la creatividad le pueden interesar, ¿no? ¿Cómo cuáles? Pues la relación con el ego, por ejemplo, porque claro, cuando remas a favor de una obra colectiva como una película, pues el ego hay que mantenerlo a raya y eso a veces funciona y a veces no. Hay una diferencia muy significativa entre la gente que trabaja dentro de la peli respecto a la gente que trabaja para la promoción de la peli, porque mientras es dentro del universo creativo, ¿no? En el que todo el mundo rema a favor de la mirada de quien dirige la peli, pues la cosa fluye, pero cuando la conversación se da con personas que no son necesariamente creativas, como productores o ejecutivos de marketing y tal, pues la conversación cambia, ¿no? Y ya la creatividad hay que venderla un poquito más. Acá los productores o los ejecutivos de marketing te van a linchar. Digo, si les decimos que su trabajo no es creativo. Bueno, su trabajo es creativo, pero en otro código, o sea, la conversación va en otro sentido. Es que este libro tiene mucho también como de herramienta de conversación, porque a veces hay un poquito de falta de entendimiento entre las partes implicadas en estos procesos. Y, por ejemplo, yo creo que mucha gente no sabe el amor profundo que le pone la gente algunos de estos diseñadores y tal, a las piezas y por muchos de ellos, muchos se quejan de que la velocidad que está tomando la producción de series y películas, como que deja poco espacio a hacer las cosas con mimo, ¿sabes? Y hacerlas con cuidado y tal. Y aunque
está todo el mundo muy agradecido con que haya muchísimo trabajo y tal, pero es muy recurrente el comentario de que sería una pena que ese trabajo fuese como un poco fast food, ¿no? Que es más que bueno, se habla mucho de eso, sobre el amor al cine y el rigor, no sé, en un curro en todos los casos que yo he reflejado en este libro es súper vocacional. ¿Vocacional en el sentido de que aman su trabajo o porque, o sea, todo esto se hace, o sea, es un trabajo pago, ¿no? No es vocacional en el sentido que no, que es voluntario. Claro, claro, claro. No, no, es un trabajo totalmente remunerado. Sí, pero me quiero decir que son profesiones a las que se llega por voluntad propia, por una voluntad muy decidida, ¿sabes? Es todo gente apasionada por su trabajo y eso yo creo que cuando hay que cumplir calendarios de promoción y tal, a veces se queda un poco atropellado, ¿no? Y luego hay otra cosa también muy curiosa, que es la relación de estas personas con sus familias, porque el 90% de las entrevistas empieza diciendo, mis padres no entienden a qué me dedico, que debe ser algo bastante habitual. Bueno, en diseño pasa también, sobre todo los que hacemos cosas de diseño de servicios, de políticas públicas, es como, bueno, Total. no son profesiones que se entienden fácilmente. Claro, lo que pasa es que, sin embargo, luego el resultado de ese trabajo se ve en pantalla o se ve en la marquesina de un cine. O, ¿sabes? Y es curioso, la grafista de rodaje, Sandra Baldeck se llama, sí, cuenta que eso, que no consigue que su familia entienda del todo cuál es su participación. Ella hace, pues eso, un periódico que sale en escena, ¿no? Que sale y no entienden cuál es el proceso. Pero sí, yo creo que esto es algo muy habitual con el diseño. Y bueno, pues este libro pretende un poco ensanchar un poquito la presencia social de estas profesiones precisamente por eso, porque pues es un trabajo muy bonito y muy útil y muy, no sé, con un resultado muy beneficioso para todo el mundo y que merece la pena que se conozca y no No, sé, y que se... sepamos más del proceso. Una pregunta con el libro, ¿hiciste todas entrevistas una a uno con cada una de esas personas o también los reuniste para tener como una charla general o algo como colectivo? Las entrevistas fueron personales, una a una, pero a raíz del libro, que por eso en este sentido digo que las narrativas que hago son estratégicas, está surgiendo como de manera orgánica, como un grupo de trabajo. Nos hemos reunido, tres de las personas que he entrevistado y yo, hemos montado como un pequeño grupo de trabajo y vamos a empezar a hacer divulgación aquí en universidades, en escuelas de diseño, bueno, en distintos sitios donde nos están invitando a ir a hablar sobre este tema. Y cuando van a una escuela de diseño, van a contar qué tipo de cosas sobre la profesión de trabajar para el cine, sobre los procesos de trabajo, ¿qué cuentan? Claro, lo adaptamos un poco al público que tengamos. O sea, hay una parte muy clara de como de inspirar a gente que esté estudiando ahora para que entiendan qué salidas profesionales tiene la creación gráfica en el audiovisual. Pero luego eso, cuestiones más transversales, pues como lo que te decía, pues la relación del ego en el diseño, ¿no? O sea, en que hasta el que sepamos distinguir cuándo somos artistas y cuándo somos diseñadores, que yo creo que es una clave para que el trabajo de diseño no sea frustrante. Y luego, pues eso, muchas nociones así más de proceso, ¿no? De la relación con las relaciones profesionales, el sentido de la colaboración, que en cine es fundamental. Las referencias culturales, esta es otra cosa que ha salido mucho en el libro, que es curioso cómo, o sea, qué referentes tenemos del mundo cinematográfico y sobre todo del diseño para cine, que a veces no va más allá de Saúl Bas, que era un diseñador fantástico, pero en los años 60 del siglo pasado, ¿no? Y ya hay un montón de referentes nuevos y de gente en activo que hace cosas maravillosas que terminan también, pues eso, representando obras de gente
muy icónica ya. Aquí en España, pues yo qué sé, Paco León, los Javis, Isabel Coixet, Paula Ortiz, o sea, hay gente que va como creando sus imaginarios, ¿no? Y eso yo creo que también es interesante, o sea, que aprendamos a relacionarnos con nuestros referentes próximos de diseño, ¿no? Y culturales en general, vamos. ¿Todos los que entrevistaste son españoles? Bueno, Sandra Balbec, la grafista de rodaje, es mitad española, mitad sueca. Pero trabajan en España. O sea, ella trabaja en España y en Suecia, pero el resto sí. A ver, espérate que repase. El resto yo creo sí, porque, o sea, digamos que el libro se subtitula Conversaciones sobre creación gráfica para cine y series en España. Perfecto. Pero sobre la nacionalidad, menos Sandra, son todos españoles. O gente que trabaja en España. Bueno, el próximo lo podemos hacer Sí. en otros territorios. Bueno, hay uno, el dibujante de storyboard que se llama Alberto Rodríguez Braojos. Él trabaja ahora en Estados Unidos porque trabaja para Walt Disney Studios y él ahora lleva como 5 años trabajando allí, pero ha trabajado mucho en contenidos de animación en España. Hay gente fantástica que, pues eso, que ha trabajado con Almodóvar, por ejemplo. Manolo Pavón, que es el fotógrafo de rodaje que he entrevistado, pues ha trabajado en 2 películas de Almodóvar, una de ellas, Dolor y Gloria. Manolo Pavón ha trabajado, y claro, y él es el responsable bueno, él consiguió determinadas imágenes que luego se han utilizado tanto en la gráfica promocional de la peli como para contar la película en el mundo entero, ¿no? Sus fotos están en medios digitales e impresos del mundo entero para promocionar esta película. Perfecto. Esta novela que escribiste tiene más que ver como con la vida cotidiana, ¿no? Con ser padre, ese tipo de cosas. Se titula Ellos encantados, ¿qué sería de tus hijos sin tus padres? Y parte de la premisa de que unos abuelos se hartan de estar cuidando de sus nietos todo el rato, ¿no? Eso genera ahí un cabreo familiar que resulta en su desarrollo muy, muy cómico. O sea, es como que me dijo una amiga, eh, una endoscopia de las relaciones familiares. O sea, como que ¿Y qué cosas te inspiran a vos? ¿Qué mirás, lees, escuchás que nos querés recomendar sobre esto de las narrativas para la transformación social? pues, madre mía, esta no me la tenía preparada. Te las pasé todas, mira, ¿eh? A ver, a ver, mi fuente principal es de curro, suele ser la información que me pasan, pues eso, quien me hace el encargo y, y luego pues para cada caso hago una investigación todo lo exhaustiva que el proyecto merece, ¿no? Como te decía antes, trabajo mucho con una researcher, Raquel López, que sabe identificar los sitios donde está la información clave. Y luego yo es que soy bastante culo inquieto, la verdad. O sea, voy a muchísimas exposiciones, veo muchas pelis, y luego algunos de los proyectos que siempre tengo algún proyecto en desarrollo, ¿no? Y entonces eso me lleva a muchos sitios. Por ejemplo, ahora tengo en desarrollo un proyecto de documental que no sé si acabará siendo también un libro, que se titula Rojo sobre Negro, que cuenta la historia de una serie de artistas abstractos que en los años 50 del siglo XX estaban como proscritos aquí en España. Bueno, proscritos, que básicamente la abstracción no valía nada y además era considerada una cosa como mm, demasiado moderna y casi que antiespañola. Y sin embargo, ellos trabajaron para un proyecto del franquismo que se llamaba Instituto Nacional de Colonización, decorando iglesias. Entonces ahí hay como una contradicción intrínseca, ¿no? Entre lo que ellos querían hacer y lo que les daba de comer, que tiene una historia bastante interesante. Y eso me ha llevado a leer muchísimo sobre arte abstracto,
he ido a millones de exposiciones, museos y tal. A mí siempre tener un proyecto en la recámara me enfoca mucho la atención. Bueno, y en el futuro, ¿a qué otras narrativas te vas a dedicar? Me hablaste del documental, ¿hay otras más por ahí? ¿Hay otros temas Yo he más? encontrado el equilibrio entre trabajar para organizaciones y últimamente curro mucho para empresas que están desarrollando sus estrategias de sostenibilidad y necesitan concretarlas en relatos específicos y en artefactos, ¿no? Que es lo que te decía, que es como que la concreción de la concreción. Y eso me encanta, me divierte muchísimo porque además es que, salvando el greenwashing y el social washing y todo eso, que es responsabilidad de quien lo ejerce, a mí me ayuda muchísimo remar a favor de ideas en las que creo, ¿no? Que es eso, un mundo un poquito más vivible y donde lo veamos todo así como con una perspectiva global para que podamos hacer las conexiones pertinentes, ¿no? Entonces, las narrativas estratégicas a mí me encantan, pero eso siempre, o sea, siempre dejo un tiempo, una parte de mi tiempo para desarrollar mis proyectos propios, que es que es la otra parte que me encanta, ¿no? ¿Y Y te parece que esos proyectos propios también van direccionando esos proyectos más comerciales? pues es que se retroalimentan todo el rato, porque para las narrativas por encargo necesito imaginación. Y para las narrativas, mías propias, necesito sentido, ¿sabes? Y entonces, se van mezclando unas y otras. Y claro que se influyen. O sea, cuanto más escribo novela, o cine, o entrevistas, pues mejor domino la sintaxis, yo qué sé. Y eso me sirve para hacer un buen curro para mis clientes que necesitan un relato bien articulado en verbal y gráficamente. Y sí, a mí me gustaría seguir escribiendo novela y escribiendo pelis, no sé cuántas más, porque son unos procesos muy lentos, ¿sabes? En el proceso de adaptación de Ellos Encantados llevamos ya un tiempo y tal, que va avanzando muy bien. Yo estoy muy contento con la adaptación, pero bueno, hasta que se materialice en un rodaje y un estreno, pues, o sea, me parece que todo, rema hacia el mismo sitio, ¿sabes? Y he encontrado un buen equilibrio entre escribir para otros y escribir para mí. Ok, muchísimas gracias por la entrevista. Pues muchísimas gracias a ti, un placer. Concuerdo con lo que dice Pablo, esto de conformarme con que mi trabajo reme hacia donde cree que es un avance para nuestro planeta. ¿Qué más se puede pedir? Ya es un privilegio poder tener estos trabajos que se alinean con nuestros valores. Todo el tiempo Pablo se refiere a que cada proyecto implica una investigación y esa investigación permite deshacerse de algún sesgo que una tiene y sin querer se puede reproducir en nuestro diseño. Esa investigación hecha para diseñar nos ayuda a entender el mundo y a la vez nos hace mejores diseñadoras. Me gustó cómo Pablo la trae y la comenta. No es algo menor o que queremos dejar pasar. Me sentí muy identificada con esta práctica que Pablo la describe muy bien, en donde hay una parte del trabajo que da dinero y otra parte que una la hace por pasión y curiosidad. Y las dos se retroalimentan. En mi caso es algo así. Para hacer un buen podcast necesito estar trabajando como diseñadora porque me permite hacer reflexiones sobre mi práctica que enriquecen las charlas. Para ser buena diseñadora necesito el podcast porque si no, no aprendería de mis colegas en otras latitudes. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.